ChatGPT contra Google contra Perplexity. Quédate para un capítulo más de esta serie en donde vamos a analizar para un cierto prompt o una cierta búsqueda cuál de los tres nos da el mejor servicio y por qué. Entonces vamos ahora con este caso. Ya tenemos el prompt aquí, está aquí abajo en ChatGPT. Dice lista de los pasos principales para crear una empresa fintech en México con los tiempos estimados para cada caso y principales riesgos de cada uno. Entonces vamos con el prompt con ChatGPT 4o en modo de búsqueda. Y entonces aquí ya está buscando internet y nos está dando una respuesta. Dice definir el modelo de negocio y bueno, todavía está trabajando un poco, pero ya vamos acá. Definir el modelo de negocio y el nicho de mercado. ¿Cuál es la descripción de ese paso? El tiempo estimado de 1 a 2 meses y los riesgos. No realizar un análisis, etcétera, ¿no? La constitución legal de la empresa, la obtención de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el desarrollo de la plataforma tecnológica, o bueno, pues si vamos a comprar software también podría ser que no necesariamente lo tengamos que desarrollar, la implementación de políticas de cumplimiento y prevención de lavado de dinero, que es una de las leyes que aplican, pruebas piloto y ajustes operativos, y el lanzamiento al mercado y estrategias de marketing. Entonces, aquí vimos que ya nos dio la respuesta. Por otro lado, tenemos también aquí las fuentes, y en las fuentes podemos ir a ver desde el gobierno de México, algunas fuentes Faster Capital, Secoban, Grupo GSF, Inforeglamentos, Finovating, y muchos dicen aquí cómo formar una empresa fintech, cuál es la guía de inicio, formación de empresas, cómo establecer una empresa fintech en México. Hay aparentemente, como ustedes pueden ver, pues en el internet hay muchos artículos al respecto de todo esto. Entonces, esto fue de ChatGPT, tuvo pues digamos un performance rápido, nos da también las fuentes y tenemos ya nuestro resultado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vamos a hacer para Google. Voy a tomar el mismo prompt para que no haya ninguna diferencia, sea exactamente el mismo prompt. Y una vez que los tenemos aquí, vamos a darle a Google. Y en Google dice, nos aparece un primer caso que dice DasNet, cómo crear una fintech, así lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces, digamos que aquí tenemos a alguien que documentó su proceso, su jornada, creando una startup de tipo fintech, que son las empresas financieras con tecnología, como puede ser, por ejemplo, uno de estos neobancos o alguna de estas otras empresas en donde son empresas del sector financiero con un muy alto componente tecnológico, ¿no? Entonces, después de esto, nos dice también algunas preguntas que se hacen, como cómo constituir una fintech en México, qué se necesita para tener una fintech, cuáles son las principales fintech de México y cuáles son los riesgos de una fintech. Esto pues podríamos decir que podría ser algo así como preguntas de seguimiento, algo pues parecido a lo que también nos da Perplexity como preguntas para seguimiento. Luego viene otro que es el repositorio de la UP, una universidad en el Perú. Aquí dice plan de negocio para implementación de una fintech. Yo realmente no sé si por ejemplo, sería un buen resultado o no. Vamos a verlo, a ver si realmente es un resultado para México o aquí realmente está dándonos un resultado para Perú, porque pues es una universidad del Perú. Entonces vamos a ver, dándole clic ahí, y veamos qué es lo que nos da aquí pues este artículo, que es un repositorio ahí de la UP del Perú. Está como que muy, muy lento. Voy a parar el proceso. Disposiciones fintech, pero yo pensaría que es realmente un mal resultado. Disposiciones fintech, aquí este es del gobierno de México, entonces pues podríamos pensar que sí, muy adecuado. El Banco de Comercio Exterior también nos habla aquí de Nación Fintech. Otro que nos habla 5 tipos de riesgos a los que se enfrentan unas fintech. Aquí fíjense una cosa, en mi pregunta yo le dije cuáles eran los pasos y cuáles eran los riesgos en cada paso. Aquí, en el caso de ChatGPT, nos dio los pasos y en cada paso nos dijo cuál era el tiempo estimado, que fue parte de mi pregunta, y cuáles eran los riesgos de cada uno de los pasos. Aquí, en el caso de Google, pues nos trae los pasos principales, que podría ser algo como, por ejemplo, aquí.
Y después, si aquí por alguna razón no hablara de riesgos ni de tiempos, va a tratar de jalar otro artículo que sí lo haga, ¿no? Entonces aquí dice cómo crear una fintech, aquí así lo hicimos nosotros de esta empresa Dasnet. Después aquí los 8 pasos, normativa, identificar el nicho, encontrar ventaja competitiva, contratar las mejores personas para el equipo, analizar la disponibilidad. Aquí habla también un poco de programación para digamos, el stack tecnológico, priorizar la protección de datos, obtener financiación y construir y mejorar. Pues es un poquito muy enfocado a lo mejor digamos, en los pasos que ellos hicieron. No necesariamente habla, por ejemplo, de algunas cosas importantes como obtener la autorización con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, vamos a ver si aquí ya pudo hacerlo, o no sé por qué, pero aquí pareciera que está bastante lento el acceso a que está aquí. Luego, disposiciones fintech, nación fintech. Hasta aquí viene la parte de riesgos. O sea, lo que en ChatGPT interpretó correctamente, digamos, desde el punto de vista contextual, de poder decir, a ver, te voy a dar los 5 pasos y los riesgos de cada paso. Aquí, como no lo encuentren en un artículo exactamente igual, Google lo que hace es que se viene aquí y nos dice 5 tipos de riesgos. Entonces, no necesariamente están ligados a los pasos, que era lo que yo le pedí. Yo realmente le dije cuáles son los principales pasos y los riesgos de cada uno, ¿no? Aquí está el prompt, si quieren verlo. Pasos principales para crear una fintech en México, con los tiempos estimados y principales riesgos de cada uno de los pasos. Entonces aquí nos habla otra que, por ejemplo, es de una publicación de Chile. Vamos a ver qué tan aplicable a México sería. O sea, obviamente sí habla desde la perspectiva latinoamericana, pero la pregunta fue cómo crear una fintech en México, ¿no? Entonces, esto es aquí un paper, viene cuál es el resumen, viene el artículo, el abstract y alguna de digamos aquí de los diferentes cuestiones del artículo, las de las fintech 3.0. Pues está más centrado en fintech 3.0, o sea, realmente yo diría que tampoco es que me sirva mucho si yo lo que estoy tratando de hacer es crear una fintech en México. Entonces, como ustedes pueden ver, por ahí se han dado algunos artículos que no necesariamente es la respuesta tal cual, sino que Google, por ser fuentes de mucha autoridad, pues los considera como importantes y nos los pone relativamente altos en la búsqueda orgánica. Entonces aquí tenemos también Deloitte hablando del ecosistema fintech, cómo abrir una fintech, por ejemplo FinModels Lab, vamos a ver, no conozco esa publicación si sea mexicana o no. Aquí nos habla de los pasos, con costo en dólares. Yo no sé si esto es un poco más pues genérico. Veamos. Sí, es un poquito más genérico porque nos habla digamos, de las instituciones de los Estados Unidos. No nos habla de las instituciones específicamente de México. Entonces, como pueden ver, sí Google trata de traer contenidos de fuentes importantes, pero no necesariamente que estén tan enfocados con tu pregunta. Si tu pregunta es una pregunta relativamente sencilla, por ejemplo, ¿cuáles son los pasos principales para crear una fintech en México? Y hasta ahí hubiera quedado, y yo no le hubiera puesto con los tiempos estimados ni los riesgos, probablemente Google hubiera podido traer muchos artículos como el primero que nos dio aquí, que son exactamente pues cómo crear una fintech, ¿no? Así lo hicimos nosotros y dando los 8 pasos según Dasnet. Entonces, pero si lo que tenemos es un poquito diferente, un tema que a lo mejor es un tema importante, pero te sales un poquito y te vas hacia algo más específico, pues ahí ya es donde el buscador realmente empieza a tener problemas. Donde si de repente nuestro prompt busca traer algo específico o decirle, a ver, dentro de fintech ahora quiero esto y quiero esto y quiero esto, ahí es donde las búsquedas no son tan buenas como podemos ver aquí, en donde la parte, por ejemplo, de cuánto tarda cada uno de estos pasos que describen algunos de los blogs, pues no viene la duración, ni tampoco vienen los riesgos, y el único que me trajo de riesgos, por ahí que estaba aquí, pues no necesariamente están los riesgos
asociados a los pasos de la fundación de la fintech. Entonces, vamos aquí ahora a movernos a Perplexity y hacerle la misma pregunta. Vamos a entrar a Perplexity con la interfase Pro. Aquí estamos ya con la interfase Pro y le vamos a decir exactamente la misma pregunta que les hemos hecho a los otros dos buscadores, como le estamos haciendo en esta serie, ¿no? Lista de pasos principales para crear una fintech con los tiempos estimados y los principales riesgos. Entonces aquí, como recordamos del primer capítulo de la serie, pues vemos que Perplexity trata como de desmenuzar un poco digamos, lo que le estamos pidiendo, y en este caso lo desmenuza en buscar información de los pasos para crear una fintech, tiempos estimados para cada paso y los riesgos. Y entonces ya nos construye una respuesta en donde nos dice la constitución legal de la empresa, 2 a 4 semanas, cuáles son los pasos, cuáles son los riesgos. Desarrollo de la plataforma tecnológica, 3 a 6 meses, pasos y riesgos. Autorización ante la CNBV, tiempo, pasos y riesgos. Implementación de controles internos, tiempo, pasos y riesgos. Capital mínimo, inicio de operaciones. Y luego tiene unas preguntas de seguimiento que son bastante interesantes. ¿Cuánto tiempo se estima que tarde en total la constitución de una empresa fintech? ¿Qué riesgos legales son más comunes? En general las preguntas de seguimiento son muy buenas. Yo diría que probablemente, por lo menos yo en particular, siento que son más contextualizadas que las que nos ofrece Google dentro de las preguntas que nos da. Pero bueno, en este caso en particular, creo que pues Google también nos ofreció algunas preguntas de seguimiento que no nos ofreció ChatGPT. Ahora, en términos de las fuentes, en ChatGPT nos pone como un botoncito para traer las fuentes. Aquí las tenemos a todas ellas, ¿no? Tracer, Deloitte, el blog de TrueHora, que también había aparecido por ahí en Google, y otras 9 fuentes más. También podemos buscar imágenes en el internet. Eso es algo que pues ChatGPT también ofrece, aunque en este caso no nos puso las imágenes. También podemos buscar videos o pedirle la generación de una imagen. Y podríamos convertirla en una página, que ya sabemos que al convertir en una página podemos compartir esa investigación, sobre todo en procesos en donde estamos haciendo una investigación de información junto con otras personas. Es un botón muy útil. Yo soy Ricardo Carrión. Si este video te gustó, forma parte de una serie en donde voy a estar comparando diferentes casos de uso entre ChatGPT, Google y Perplexity, para que tú veas cuál es la experiencia de usuario, cómo es diferente entre los buscadores y cuál, en base a tu criterio, es el mejor de todos. Entonces, si tú tienes alguna idea de algo que te gustaría ver en esta serie, déjame por favor tu comentario. Si me dejas un comentario de la búsqueda, puede ser una búsqueda muy compleja. Si es interesante, lo publicamos con uno de los videos y se te da reconocimiento con una mención dentro del video por habernos ayudado con esto. A mí me gustaría que estemos haciendo videos una vez por semana de este tema. Es un tema muy interesante y es un tema que creo que estamos hablando de pues cómo va a evolucionar el internet hacia el futuro con la irrupción de ChatGPT y también con la popularidad que está cobrando Perplexity